Es un gusto saludarles. Soy el responsable de la asignatura de filosofía, la asignatura de estética y la asignatura de ética. Es necesario destacar y mencionar que ahorita estamos nosotros, por la cuestión de la contingencia, estudiando y profundizando acerca de unos temas importantes para la época moderna y la época que se inicia, que es el Renacimiento. Ya nosotros habíamos visto algunos autores, Copérnico, a Pico de la Mirándola, a Martín Lutero, nos falta ver todavía Giordano Bruno, pero ahorita nada más voy a mencionar de Martín Lutero cuál es su perspectiva. Y antes de eso menciono, mi nombre es Lucio Uribe Ortiz. Y es necesario ver estos autores porque comienzan una nueva etapa dentro del ámbito que es de la historia, y es la época moderna, ya el cierre de la época medieval. Bien, entonces voy a tomar un poco de lo que ya vimos hace unos días de Martín Lutero. Martín Lutero es un reformador religioso, nace en Eisleben el 10 de noviembre de 1483 y muere allí el 18 de febrero de 1546. Es cuando está este gran pensador, este gran autor, dentro de estos límites de lo que es la época medieval y ya su cierre. Ya nosotros habíamos visto alguna de sus menciones, que él había profundizado mucho en el ámbito de lo que es la antropología. Y también hace una crítica muy fuerte en sus 95 tesis al ámbito gubernamental de lo que es la iglesia, es decir, el clero. Va totalmente a la cuestión de lo que son las indulgencias y la estructura acerca también de lo que es la Biblia. Este autor es muy interesante porque es el primero que hace totalmente una estructura gramatical de lo que es el alemán que nosotros conocemos actualmente. Él hace las normas, las reglas, el abecedario, inclusive hace toda esa situación, traduce también del griego y del hebreo al alemán la Biblia, del griego y del hebreo. Eso también es necesario, importante destacarlo, porque ya lo mencionaba también, aquí tengo el otro libro, también el Concilio de Trento, que toda la lectura tiene que ser absolutamente nada más conforme a la tradición en latín. Entonces es necesario e importante mencionarlo, destacarlo y retomar estos puntos que son totalmente álgidos para conocer su pensamiento. Y así se menciona que Martín Lutero en esta antropología influyó decisivamente a la concepción del Agustín antipelagiano. De hecho, la antropología de Lutero pretende ser la restauración escueta de la doctrina de San Agustín, considerando como el auténtico intérprete de San Pablo. La atención de Lutero se fija en el pecado, elemento perturbador de la naturaleza humana. Determinar su naturaleza es el objetivo primero y preeminente de sus meditaciones. Todo lo que luego encontramos de deficiente o perturbador en el hombre es consecuencia del pecado. Lutero dedica poco interés, como es lógico, a las cuestiones ampliamente tratadas por los escolásticos sobre las condiciones del hombre antes del pecado original y sobre la naturaleza del estado de gracia original. Según ellos, la caída nos hizo perder los dones sobrenaturales y preternaturales. Todos los dones, ¿verdad?, por el pecado original fueron totalmente perdidos. Y esto recordando el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, específicamente capítulo 3 también, pero no las facultades específicas de la naturaleza humana, el conocimiento, la voluntad y el amor incluso a Dios. Lutero insiste sobre el carácter radical de la corrupción que nos reportó el pecado original y defiende implícitamente que la santidad y la justicia son cualidades originales inherentes a la naturaleza humana, tal como fue creada por Dios. Es decir, Dios crea al ser humano, por el pecado el hombre pierde esa situación,
pero en el mismo hombre, en su naturaleza, que es imagen de Dios, queda impregnada esa gracia. Esa gracia queda impregnada totalmente. Y esto hay que recordar bastante el pensamiento de Pelagio. Es pero importante destacarlo y mencionarlo, y precisamente aquí lo tengo, el pelagianismo. Es una de las doctrinas que la Iglesia Católica ha considerado como herejía cristiana, con más peso en la Edad Antigua, en la época medieval. La doctrina recibe su nombre de Pelagio. Surgió como doctrina en el siglo V, siendo condenado por la Iglesia Católica de forma definitiva desde el año 417. Negaba la existencia del pecado original, o sea, no hay pecado original, falta que habría afectado solo a Adán. Por tanto, la humanidad nacía libre de culpa, y una de las funciones del bautismo, limpiar ese supuesto pecado, quedaba así sin sentido. Efectivamente, ante esta situación, Martín Lutero considera esta situación desde San Agustín, que atacó esta doctrina, considera que queda el pecado, pero en nosotros queda esa gracia inherente, es decir, dentro de nosotros queda esa perspectiva antropológica, esa situación de salvación por uno mismo. El encuentro es directo con Dios, ya no hay intermediarios. Perdón que me salte esta situación del pecado original, pero esa sería la consecuencia, principalmente. Y de ahí que nosotros tenemos el hombre depravado radicalmente, no es por lo tanto capaz de hacer nada bueno por sí. Es un malvado abandonado por Dios, dejado a la merced de sí mismo. El radicalismo de esta negación de las capacidades humanas fue mitigado por otro autor, Melanchthon, y en esta perspectiva el luteranismo valorará la ética humana y tratará de confirmar la ética tradicional cristiana, es decir, esa salvación es dada siempre y cuando crea uno en Jesús, o en Dios principalmente. Entonces, ahí se salva esta situación, o mejor dicho, trata de salvarla Martín Lutero. En ese encuentro directo con Dios, en esa relación, ya no se necesita el puente. Si todos somos sacerdotes, ya para que no, entonces necesitamos un puente. El pecado original es totalmente esa situación que la tuvo nada más Adán. En nosotros quedaría ese rezago en esa situación, pero queda inherente esta cuestión de que esa salvación está desde nosotros mismos, desde un encuentro que tiene uno con Dios, y es ahí en donde Martín Lutero ataca totalmente, da los principios. Y de ahí que sus 95 tesis, precisamente, hago mención acerca de esto. En 1517, Fray Martín Lutero envió al arzobispo de Magdeburgo, Alberto Brandeburgo, una carta pidiendo se pusiera fin a los abusos en la predicación de las indulgencias en las diócesis e instándole a una controversia sobre el tema. Perdóname, reverendísimo Padre en Cristo y Príncipe ilustrísimo, que yo es de los hombres sea tan temerario que me atreva a dirigir esta carta a la cumbre de tu sublimidad. Bajo tu preclarísimo nombre se hacen circular indulgencias papales para la fábrica de San Pedros, en las cuales yo no denuncio las exclamaciones de los predicadores, pues o las he oído, sino que lamento las falsísimas ideas que concibe el pueblo por causa de ellos. Es decir, las ideas que se tenían en ese momento, a saber que las infelices almas, si compran las letras de indulgencia, están seguras de su salvación eterna. Ítem, así, que las almas vuelan del purgatorio apenas se deposita la contribución en la caja. Además, que son tan graves los favores
que no hay pecado, por enorme que sea, que no pueda ser perdonado aunque no hubiera violado a la misma Madre de Dios, y que el hombre quede libre por estas indulgencias de toda pena y culpa. Oh Dios santo, tal es la doctrina perniciosa que se da, Padre óptimo, a las almas encomendadas a tus cuidados, y se hace cada vez más grave la cuenta que has de rendir de todo esto. Por eso no pude por más tiempo callar. ¿Qué hacer, excelentísimo prelado e ilustrísimo príncipe, sino rogar a tu reverendísima paternidad se digne mirar esto con ellos de paternal solicitud y suprimir el librito e imponer a los predicadores de las indulgencias otra forma de predicación, no sea que alguien se levante por fin y con sus publicaciones lo refute a ellos y a tu librito, con vituperio sumo de tu Alteza? Ahí está. Esto fue realizado en 1517, escrito por Martín Lutero al arzobispo de Magdeburgo. Y aquí están sus 95 tesis. Este término no se puede, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien una penitencia interna es nula si no obra extraordinariamente diversas modificaciones de la carne. De aquí que se sigan toda esta situación. Por ello, el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y necesidad. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Ahí está la situación, ahí está el problema que va a atacar precisamente el Concilio de Trento, toda esta situación, y yo me voy al 62, que es el que tengo aquí. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Ese es otro principio también fundamental y que va a entrar en la cuestión de lo que son las indulgencias y todo este desarrollo que se tiene. Bien, esto es por parte de Martín Lutero. La Contrarreforma la tomó el Concilio de Trento, y aquí declara, yo nada más lo menciono por la situación que nosotros estamos viendo histórica acerca de la filosofía con referente a Martín Lutero, que fue un golpe contundente a todo el pensamiento medieval que se tenía y más que todo a la Iglesia católico-cristiana. Eso es romana, principalmente romana. Iglesia católica romana, Iglesia cristiana católica romana. Principalmente se atacó así con mucha fuerza los protestantes, por eso de ahí la famosa protesta de esta situación, y el Concilio de Trento abarcó desde el 13 de diciembre de 1545 hasta el 4 de diciembre de 1563, y menciona este sacrosanto ecuménico y universal Concilio de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, presidiendo en él los tres legados de la sede apostólica, considerando la grandeza de las materias que han de ser tratadas señaladamente, de aquellas que se contienen en los dos capítulos de la extirpación de las herejías y de la reforma de las costumbres, por cuya causa principalmente se ha congregado, creyó que debía expresamente proclamarse el símbolo de la fe que usa la Santa Iglesia Romana como el principio en que necesariamente convienen todos los que confiesan la fe de Cristo, y como firme y único fundamento contra el cual nunca prevalecerán las puertas del infierno. Eso está en Mateo
16-18, con las mismas palabras con que se lee en todas las iglesias, es de este tenor: el Sacrosanto Ecuménico y Universal Concilio de Trento, legítimamente reunido en el Espíritu Santo, bajo la presidencia y demás, o sea, ostenta y menciona en lo que se debe de creer principalmente, que es la Biblia, tradición y magisterio de la Iglesia. Principalmente lo digo así a grosso modo porque está citando todas las fuentes en donde debe de respetarse la Biblia, principalmente, porque Martín Lutero ya había hecho esta traducción y había quitado los libros deuterocanónicos. Es Tobías, Judith, Primera, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico. Estos libros los había retirado de esta situación, todos estos libros, y el Santo Concilio de Trento los vuelve otra vez a decir que son los cánones o la regla en la cual se debe de basar la Iglesia. Bien, toda esta situación está en el Concilio de Trento. Todos estos pormenores, ¿no? Y que también, y si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros, con todas sus partes, tal como se han acostumbrado, es decir, la tradición, a leer en la Iglesia Católica, y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciare a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, es decir, la tradición, sea anatema, es decir, sea rechazado absolutamente. Bien, esto es el ambiente de Martín Lutero. Esta es la contestación que tiene el Concilio de Trento a la protesta de estos pensadores, Wycliffe, Lutero principalmente, donde surgen las iglesias históricas, ¿no? El protestantismo, el luteranismo, iglesia metódica, presbiterianismo. Todas estas iglesias surgen en ese momento, anglicanos también, surgen estas iglesias históricas, y ahí tiene sus pormenores toda esta problemática y esta respuesta que se va a apoyar también, o se va a apoyar Ignacio de Loyola. Bien, creando a los jesuitas. Bien, a partir de todas estas controversias y demás, son desde 1534 a 1546, 1549, perdón, 1534 a 1549, son los años en donde se va a llevar a cabo este Concilio de Trento, 1545, 13 de diciembre de 1545 hasta el 4 de diciembre de 1563. Que quede claro, estaba diciendo los datos de Paulo III, de su pontificado, Estaba yo dando los datos, él estuvo en esta situación, y los datos del Concilio de Trento, del 13 de diciembre de 1545 al 4 de diciembre de 1563. Ahí están los datos en esta reforma y contrarreforma, reforma hecha por Martín Lutero, contrarreforma realizada por el Concilio de Trento, respetando Biblia, tradición y magisterio de la Iglesia, respetando al sumo pontífice como máxima autoridad. Interpretación debe de ser por parte de los obispos, y toda esta controversia que se da tan fuerte y tan audaz por Martín Lutero. Bien, gracias, estoy a sus órdenes, soy el responsable de la asignatura de filosofía, Lucio Uribe Ortiz. Muchas gracias, y seguimos en esta situación histórica filosófica. Infinitas gracias.